Sol de la mañana. www.solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva. Ricardo, sobrino del presidente Balaguer. Y entonces lo hemos invitado para tratar algunos temas importantes. El primero de ellos es esta encuesta Gallup, que reitera que Joaquín Balaguer es el político más valorado de la República Dominicana, pero no solo en una evaluación hecha entre los líderes fallecidos, sino que en un todo contra todo entre líderes fallecidos y líderes vivos, Joaquín Balaguer aparece como el político más valorado de la República Dominicana, un dato que es consistente porque se ha expresado en otras oportunidades y se ha mantenido expresándose. Entonces aquí queremos analizar ese aspecto con el licenciado Joaquín Ricardo, qué es lo que ha ocurrido con la figura de Joaquín Balaguer, que pasado el tiempo pues mantiene esta valoración. Julio, antes de entrar con el señor ten cuidado. No, yo no voy a atacar a Balaguer. Ajá. Oigan esto, señores. En España, qué pena me da esto. Le han negado la nacionalidad a una dominicana. ¿Por qué? Porque no sabía el autor del Quijote. Le hicieron preguntas de control. Le preguntaron. Una española que no sepa quién escribió el Quijote está fuerte. Oye, le preguntaron cómo se llamaba el rey de España. Ella dijo Juan Carlos. Okay. ¿Cómo se llamaba el presidente? Dijo Rajoy. Le preguntaron quién es el autor del libro, la obra El Quijote de la Mancha, y no supo. Ahora, le negaron la ciudadanía. Qué pena. Son las 9:12 minutos. Entonces vamos a conversar con el licenciado Joaquín Ricardo. Adelante. Muchísimas gracias. En primer lugar, darle los buenos días a don Julio Martínez, al señor Eury Cabral, al señor La Luz y a la señora Núñez, y agradecer la gentileza de invitarme. Mire, yo creo que sencillamente la valoración que se puede tener sobre una figura histórica es muy sencilla. Hay que ver lo que fueron sus gobiernos, lo que fueron sus administraciones y hasta dónde sus acciones de gobierno, en el caso del doctor Balaguer, acciones fundamentales, por ejemplo, como la reforma agraria, que eso permitió romper con el esquema de la tenencia de tierra que provenía de la época de la colonia, y puso entonces al campesino en el primer plano de la economía nacional. El hecho de que el doctor Balaguer, por ejemplo, fuera el que iniciara aquí, mediante las leyes de incentivo industrial, el desarrollo de la industria, el que iniciara las zonas francas, el que iniciara el turismo, es decir, el modelo económico que hoy tenemos con algunas variantes que surgieron posteriormente, como es el caso, por ejemplo, de las telecomunicaciones, que crecieron mucho más. Es producto de ese modelo económico del doctor Balaguer. Y entonces los pueblos hacen sus comparaciones. No estoy diciendo que uno es ni mejor ni peor. Los pueblos hacen sus comparaciones y hacen sus evaluaciones. Y producto de eso, entonces, vienen el resultado de las figuras. Y evidentemente, el doctor Balaguer fue un estadista muy completo, con un énfasis extraordinario en los sectores de menores recursos económicos, que tuvo a grandes rasgos datos fundamentales para el manejo de la economía, como fue, por ejemplo, la restricción del gasto público y un mayor gasto de inversión, como fue el cuidadoso manejo de la deuda externa, y como fue, por ejemplo, promocionar las exportaciones y el considerar al sector privado como un socio en el desarrollo del país y no propiciar competencias desleales contra ese sector, sino ser un árbitro entre los sectores. Entonces yo creo que eso trae como consecuencia que los pueblos hagan su valoración. Y esa es la razón fundamental, ¿no? Joaquín, ¿por qué, a pesar de esa alta valoración del presidente Balaguer en la población dominicana, que es indudable,
el Partido Reformista no ha podido catapultar hacia él como estructura ese respaldo que se supone que debería tener mucha más fortaleza partiendo de esta situación. La pregunta es interesante porque incluso algunos líderes, unos dirigentes, bueno, el doctor Euclides Gutiérrez Félix, que ha sido de los que ha reaccionado con mayor alarma por esta encuesta, sí, y ha dicho que es una manipulación del periódico, de la encuestadora, que hay un interés por minimizar la figura de Bosch. Ha dicho que la prueba de que eso no es así, licenciado Joaquín Ricardo, es por el hecho de que en el Partido Reformista no ha generado un liderazgo y no se ha mantenido como una fuerza principal después del fallecimiento del doctor Balaguer. Pero es que todos los balagueritas están en el PLD y todos los Adelante, vamos a entrar acá. Mire, nosotros éramos 16,000 gente en el 96. Yo, antes de eso, quiero finalizar también con la primera parte para contestar la segunda. Sí. Los pueblos son muy sabios y tienen una valoración natural que sale de ellos. Escipión el Africano, por ejemplo, fue una figura joven que cuando aspiró a ser edil, el pueblo romano lo llevó como procónsul, aun cuando no tenía la edad, porque recordaba, y no fue por razones de fortuna y del azar, sino recordaba los éxitos de su campaña en lo que hoy es la parte española, que era Hispania, ¿verdad? Sí. Y bueno, así tomó. De él dijo, por ejemplo, Catón el Viejo, una frase que yo me permito aplicarla al doctor Balaguer. Solo él tiene sentido, los otros son sombras que vuelan. Y así es la parte del Estado. Como estadista la gente lo valora así, ya, pero la historia evoluciona, es tiempo. Pero permanece, el doctor Balaguer permanece en el corazón del pueblo. Lo que dice don Eury tiene su razón, pero fundamentalmente está en la incapacidad del liderazgo reformista después de la muerte del doctor Balaguer de haber elaborado un proyecto político que nos una y que le podamos presentar entonces a la nación un proyecto de nación. Pero el reformista está. El reformista... Perdón, pero habla de la falta de ese liderazgo político. Sí, cómo no. Pero no hubo falta también de parte del propio líder, del doctor Balaguer, de preparar los liderazgos ni se heredan ni se señalan. Surgen en el medio de las circunstancias. Yo no sé si él podrá mantenerse o no, pero Chávez señaló a Maduro, eso no garantiza de que va a ser un buen gobierno. No, pero lo que quiero decir, por lo menos dijo, voten por él. Votaron por él, o sea, siguieron. Mire, es un tema que yo... la comparación, permítame, ¿no? Porque es un tema delicado. Una cosa es señalar el sucesor y otra cosa es señalar el liderazgo. Son cosas muy diferentes. Lula le dio un apoyo también pero eso a su candidato. A alguien de un partido, un candidato del partido, no a un liderazgo. Entonces, pero dentro del partido, durante muchos años, no se puede ir preparando a un seguidor. Si me permite, yo le digo, yo estoy aquí revelando la incapacidad de la principal dirigencia del partido en deponer actitudes personales, pensar en el colectivo que es la organización política y haber escogido un candidato que nos permita a todos unir. Desafortunadamente es así. Pero eso es la estructura, digamos, superior del reformismo. La dirigencia media y de base del partido existe. Nunca fuimos un partido, digamos, con la mayor cantidad de voto duro, de militancia dura. En ese sentido, siempre lo fue otra organización, que fue el Partido Revolucionario Dominicano. Esa es la realidad. Sí. Nosotros siempre teníamos una masa de activistas, la menor. Pero siempre nosotros... con el doctor Balaguer tuvimos la suerte, además de que él de por sí encarnaba un proyecto de nación propio, también tenía el voto de esa masa silente que no necesariamente se identifica con los partidos, sino que en el momento de las elecciones acoge la propuesta que entiende que más le conviene, más le simpatiza y que mejor considera para el país. Entonces, lo que sí es bueno resaltar, y eso yo lo digo, es así,
es la incapacidad de la dirigencia del partido posterior a la muerte del doctor Balaguer en ponernos de acuerdo. El doctor Balaguer no señaló un sucesor, pero sí señaló, sí escogió en la asamblea del año 2001 los 50 miembros de la comisión ejecutiva que él entendía, y lo dijo cuando la puso en posesión: les entrego a ustedes la dirección del partido para que ustedes se encarguen de ahora en adelante de hacer lo demás. Y ahí estaban las principales figuras del partido en esos 50. Pero posteriormente las agendas personales entorpecieron de nuevo, se impusieron en situaciones y lamentablemente no hemos podido. Pero el reformismo está ahí, el reformista está ahí y siente el orgullo de ser parte de esa historia y de ese partido y de esa hora de gobierno. ¿De rescatarlo? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que hay en la dirigencia media y de base está el deseo. Naturalmente, nosotros tenemos que rescatar, más que esa dirigencia de intermedia y de base, tenemos que rescatar la confianza del pueblo dominicano, que la ha perdido en la alta dirigencia del partido por no haber podido articular un proyecto propio. Licenciado Joaquín Ricardo, Eury Cabral, que es un hombre cristiano y como cristiano tiene un compromiso con la verdad, él ha planteado de manera reiterada, y yo creo que es una oportunidad para esclarecer esto, que el doctor Balaguer nunca ha ganado unas elecciones en la República Dominicana, que nunca ganó unas elecciones. No, déjame decirle mi teoría, porque tú lo dices como, es como muy fuerte. No, ahora lo va a arreglar ahora. No, yo no lo voy a arreglar, no. Mi teoría es la siguiente. Sí. El doctor Balaguer en el 66 no ganó las elecciones porque fue impuesto por las fuerzas de ocupación y todavía se están contando votos y no se sabe dónde están. En el 70 la oposición no pudo ir por la represión, en el 74 tampoco. En el 82, aunque fue el presidente, hubo una situación con lo que tiene que ver lo que se habla, ¿verdad?, de lo que aconteció, tanto en el 82 como la fraude del 90 y el 94. Es decir, pero en el 82 no ganó. Perdón, en el 86, con la situación con Jacobo Magluta, es decir, Magluta... Debajo de esta sotana hay un hombre. No, Magluta gana, Magluta nominalmente gana, pero hay una cantidad de votos que no de la estructura, que no se lo sumaron, que era el doble por lo que ganó el doctor Balaguer. Por vía de consecuencia, según, ¿verdad?, la evaluación que hacemos algunos de los que analizamos la historia, es que ahí no ganó tampoco legalmente. Antibalaguerista. No antibalaguerista, okay. Analista de la... Es decir, que realmente en todos los procesos... fue el apagón. No, en el 90 fue... lo que se ha demostrado, una situación difícil que llevó un fraude al PLD y en el 94 al PRD. Es decir, que en ninguno de los procesos ha habido transparencia. Es lo que nosotros planteamos. ¿Cómo no? Yo con mucho gusto le puedo decir. ¿Cómo no? En el 66, cuando ustedes hablan de la imposición de los americanos, no es cierto. El país intervenido es una cosa. Pero el voto, la fuerza de ocupación era el usted candidato. Me permite, yo le desarrollo su teoría y yo le doy la adelante. Que había una fuerza de ocupación, eso es innegable. Ahora, los votos lo hicieron los reformistas y lo que hay es que ver en esa oportunidad el desarrollo de la campaña electoral. El doctor Balaguer fue objeto de múltiples atentados como el de la Romana, pero el candidato contrario decidió mantenerse en su casa por razones que no vienen al caso. Ni voy a entrar en ese detalle. Y finalmente, cuando para terminar lo que es el 86, habían dos gentes. El doctor Balaguer representaba lo que él entendía que era la conciliación y la paz. La gente veía al otro candidato en otra perspectiva. En el 70, veamos bien, porque el principal partido de oposición en ese entonces decidió no acudir a las elecciones. Y eso trajo como consecuencia una fricción enorme que terminó con la división del Partido Revolucionario Dominicano y el surgimiento del PLD. Cuando otro grupo entonces decía, no podemos seguir absteniéndonos, queremos ir a las elecciones. Lo que pasa es que es difícil reconocerle al doctor Balaguer la victoria cuando usted no es parte usted no simpatiza con él. Y en el 86 los votos están ahí. ¿Fue el 74? No, bueno, el 74... Ahí hubo represión. No, una cosa, perdone,
yo no puedo negar que pudieran existir momentos de represión como los hay en todos los procesos electorales. Pero ya decir que el hecho de que él no triunfó en ninguno, bueno, esa es una posición que yo respeto. No quiero entrar tampoco, por los oyentes no les interesa, claro. Sino que cada quien analice con calma su situación. Los demás procesos electorales, no hablemos del 90, no hablemos del 94, ¿verdad? No hablemos, porque ahí están los hechos, están las impugnaciones. Que en el 94 no ganara el candidato que querían las fuerzas que intervinieron en el 66 y que ahora son bienvenidas porque tenían a otro candidato que no era tal vez el que es otra cosa, y todos sabemos por qué y qué sucedió posteriormente. Pero bueno, el tema no es ese, lo importante es ahora, porque no es mi deseo, yo le agradezco que ustedes me permitan venir, no quiero tampoco decir nada porque no me interesa, no ha sido nunca mi forma, sino decirle que yo entiendo que la valoración del doctor Balaguer se mantiene porque en el corazón del pueblo se hacen las comparaciones, y cuando usted hace las evaluaciones, él sigue estando presente en muchas personas. Y hay algo importante. O sea, ¿ustedes se sienten orgullosos de Balaguer, ustedes? Yo sí. Claro. Sí. Hay algo importante del si proceso. Usted no, yo lo respeto. Claro. No, para nada. Claro, bueno, sí. Ese es su derecho. Eso es su derecho. Tú te sientes orgulloso de Juan Bosch. Entonces, y no solamente la luz. Y él representa un grupo que también se siente orgulloso. Claro. Porque ustedes se acuestan en su casa y descansan. Sobre el proceso del... Claro, porque yo... todo igualito. Totalmente. A pesar de narcisazo. Totalmente. Somos los más interesados en que se esclarezca. Exacto. Porque esa sangre no tenía que salpicarle a Balaguer. Y aquí sabemos quiénes son. ¿Por qué no lo someten? ¿Quién fue que mató a Narciso? ¿Usted lo sabe? No, yo no. Lo que el rumor público dice. ¿Por qué no lo someten? ¿A quiénes? ¿Por qué lo mantienen todavía en posiciones de ¿Pero importancia? ¿a quiénes? A lo que el rumor público señala. Nosotros somos los más interesados en que se esclarezca. ¿Cuánta gente aquí no habló del doctor Balaguer durante los 12 años? Están totalmente vivos ahí. ¿Cuántos fueron sus adversarios? Esa sangre no nos cae a nosotros. las uñas? 4,000. Búsquenlo ustedes. De la mañana. www.solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva.